Muy buenas noches y bienvenidos a Prueba de Fuego, una edición especial. Hoy es 24 de diciembre. Toca hacer acaso un programa también especial debido a la fecha, pero a propósito de ello tenemos invitados para hacer una suerte de balance. Es un momento de reflexión en todos los sentidos y tengo como primer invitado esta noche al expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Antero Flores Arauz. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. En Nochebuena, en Nochebuena. Así es. Empecemos por analizar este 2025. Vamos llegando al final. En el plano político, ¿usted diría que estamos mejor que en diciembre de 2024? ¿Que vamos por buen camino, con esperanza, con optimismo, o que no hay motivos para ello? No tengo la menor de las dudas de que hemos mejorado. No lo que quisiéramos, no en la intensidad deseada, pero que hemos mejorado, definitivamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento más importante para sostener ello? Primeramente porque tenemos una esperanza. Gerí ha sido una revelación. Nos ha generado esperanza en mejorar las cosas. Y hemos visto un presidente, aunque sea de pocos meses, que se está dedicando a las cosas y que se nota que tiene interés en buscar por lo menos soluciones en lo posible, y que ha designado un buen Consejo de Ministros presidido por un hombre bastante serio, muy serio, diría, a quien conozco muchos años, Ernesto Álvarez Miranda. Entonces sí hay motivos para mirar con optimismo el futuro. La gente ha sido muy crítica durante los últimos años con el Congreso. La desaprobación del Congreso es altísima. Se dice siempre que el Congreso es el peor de la historia, pero cada vez que hay un nuevo Congreso repetimos la frase: este es peor que el anterior. En este caso se critica mucho al Congreso por el populismo, ¿no? El populismo y acaso no haberse concentrado en temas importantes, haber echado mano, por ejemplo, del presupuesto. ¿Cómo analiza desde esa lógica la presencia de Gerí en la presidencia de la República? Porque también se dice, claro, es un presidente conveniente a los intereses del Congreso en una coyuntura electoral. Miren, yo lo que veo es que se ha reunido con el Consejo Fiscal, se ha reunido con exministros de Economía, con economistas de primer nivel, y ha dicho, oigan, ayúdenme a atajar el populismo. O sea que yo veo que sí ha reaccionado contra el populismo del Congreso. Populismo del Congreso que está dado, hay que también recordar, porque no ha habido reelección parlamentaria, y todos en materia parlamentaria han sido novicios, salvo 2 o 3 o 4 que hace mucho antes fueron parlamentarios, como decir Salguana, que es el que recuerdo. Pero todos los demás, por más brillantez, por más pergaminos, por más laureles que pudieran tener en otras actividades, al Congreso llegaron nuevecitos. Entonces es como tener alumnos en un colegio, pero no tener profesores. Los que hemos sido parlamentarios, yo lo he sido 16 años y he tenido el privilegio de estar en unicameral como en bicameral. En el bicameral, cuando yo recién entré, no necesariamente ibas a una clase, pero escuchabas a un Ernesto Alaiza, a un Luis Alberto Sánchez, a un Armando Villanueva, a un Mario Polar, en fin, Roberto Ramírez del Villar, que eran clases magistrales. Cuando teníamos partidos políticos, se hacía carrera política. Así eso es distinto completamente a lo que está ocurriendo ahora. Mira, disculpa que use el yo, pero yo entiendo que el tema político y lo que quieran llamar carrera política es subir peldaños, subir escalones. Acá no. Acá todo el mundo quiere jugar a la garrocha. Agarro la garrocha y quiero ser presidente de la República, o presidente del Congreso, o presidente del Consejo de Ministros. Por eso, a ver, desde lo que acaba de decir, Gerí estaba calificado primero para ser presidente del Congreso y luego, ¿era la persona idónea para colocarla en la presidencia de la República? Mira, por más que hubieran otras personas que tenían otra hoja de vida
y con mucha experiencia en otras cosas. Tenías una exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Justamente pensaba en la doctora Echaíz, que estuvo voceada en su momento, o el general Quiabra, que fue otra de las figuras que también se mencionó, otro de los nombres que se mencionó o que pudiera en ese ser momento de Williams de vacancia, nuevo. por ejemplo. O que tenías a los almirantes. Por eso, ¿fue realmente una decisión acertada del Congreso de la República apoyar a Gerí para la presidencia? Mira, los resultados te están diciendo que sí, y que los que pensábamos que no acreditaba, estábamos en alguna medida equivocados. Bueno, los críticos de Gerí le dirán, ok, doctor Antero Flores Arauz, puede ser que en contraste con la presidenta Boluarte, el señor Gerí haya ingresado al Palacio de Gobierno con una aprobación bastante auspiciosa, pero en materia de resultados todavía no consigue ninguno. Bueno, porque le están pidiendo resultados en materia de seguridad ciudadana que no se pueden dar tan rápido. Eso demora. ¿Cuánto? Y puede demorar mucho cuando tu inteligencia policial ha estado por los suelos. Demora. Eso quiere decir que vamos a llegar a 28 de julio sin que se haya podido dar, digamos, por lo menos una estrategia o un paso adelante. Debemos resignarnos a esperar 6 meses más de extorsiones, violencia, asesinatos, robos de 4.000 celulares al día. Yo creo que va a ser muy difícil eso, porque además tienes que proteger a candidatos. Tienes un año electoral y puede haber violencia adicional por el tema electoral. Es un año muy complicado. Uno puede pedir ciertos resultados viables. Lo que no puedes pedir es milagro. ¿Y qué resultados viables se le puede pedir y exigir a Gerí? Yo creo que sí. Uno es lo que ya está actuando en buscar frenar el populismo y buscar algo que en el Ejecutivo y en el Parlamento no hay: austeridad. Yo creo que esa es un vocablo absolutamente necesario, imprescindible en estos momentos. Se han ido de orza, han destrozado el presupuesto. El presupuesto actual es nominal, pero necesitamos que sea real. Tú no puedes tener egresos mayores que los ingresos. Han abultado los ingresos para hacerlo parejo, pero eso es artificial, no es real. Bueno, la ministra Denise Miralles ha admitido que en efecto incluso hay proyectos paralizados porque no hay una contraparte de dinero, de capital para sostenerlo. Incluso proyectos bajo el mecanismo de gobierno a gobierno. Es decir, el error no ha sido únicamente o el despilfarro desde el Congreso de la República, sino también en el Ejecutivo. Sin ninguna duda, porque teniendo la facultad de observar la ley, pero antes, todos los proyectos que tienen que ver con gasto tienen que pasar a pedirse opinión del sector economía y finanzas, que en alguna medida se convierte también en un freno. No se ha pedido, si se ha pedido no se le ha hecho caso. El Poder Ejecutivo no ha observado normas. ¿Pero podría el gobierno de Boluarte o puede el gobierno de Gerí ahora? Bueno, el gobierno de Gerí probablemente tenga mayor margen de maniobra porque él viene del Congreso. Pero en el caso de Boluarte sabíamos que era un gobierno débil que dependía realmente de la voluntad de sostener a la presidenta del Congreso de la República. En cualquier momento se podía decidir la vacancia de la presidenta, como ocurrió finalmente. Como ocurrió y nos sorprendió, porque la lógica te decía que a poco tiempo de un cambio de gobierno, ¿para qué le ibas a sacar? Aguántatela. Muchos pensamos eso, pero la actitud de Gerí nos ha sorprendido, y en lo que se refiere a mí gratamente, y a muchos gratamente, dado el porcentaje de aprobación que tiene. Del Ministerio de Economía, ¿no? Y de la poca firmeza con la que defendió, por ejemplo, la disciplina fiscal durante estos tiempos de despilfarro, de proyectos populistas que venían del Congreso de la República. ¿Se equivocó el Tribunal Constitucional al dejar abierta esa posibilidad de que el Congreso tuviera iniciativa de gasto? Sin ninguna duda. Para mí es una gravísima equivocación, porque la Constitución es clarísima. No cabe ahí interpretación. Está diciendo no tienen iniciativa de gasto. Y disposición que me parece bien. Yo he sido constituyente y es una disposición que la logramos y nos costó
hacerla admitir, ¿Cómo ¿no? enmendar ese error? El Ejecutivo anuncia a mediados de enero incluso un análisis de ciertas normas, el Consejo Fiscal habló hasta de 200 que propiciaban gasto, y que no se justificaba, no se condecía, digamos, con un presupuesto, con un manejo responsable de las finanzas del Estado, pero la ministra ha dicho a mediados de enero tendremos una evaluación y un examen de lo que podríamos someter, digamos, al Tribunal Constitucional bajo demandas de inconstitucionalidad. ¿Cómo analiza usted esa posibilidad? ¿Debería ser más claro el Tribunal Constitucional y zanjar este problema de cara, por lo menos, a 28 de julio del próximo año? A mí me parece que permanentemente, no solamente ahora por esta urgencia que estamos viendo, que los egresos son mayores que los ingresos en la realidad. En el papel van parejos, pero la realidad es otra. Entonces hay que exigirle a quien puede corregir que corrija. Le corresponde al tribunal, entonces. Sin ninguna duda. Pero ante la iniciativa del Ejecutivo. En este caso del Ejecutivo. ¿Le cree a Que los además congresistas? tiene dos cosas a favor. Primero, tiene la delegación de facultades Sí. en montones de materias, Sí. ¿no? No son 3 o 4, son un listón que parece la cédula electoral. Y lo otro es el Tribunal Constitucional, que tiene la facultad de presentar contiendas de competencia o resolver contiendas de competencia y resolver también acciones de inconstitucionalidad que le sean presentadas por el Ejecutivo. Ahora, todo esto va a ocurrir en medio de una campaña electoral, ¿no? Donde candidatos van a lanzar propuestas, candidatos incluso que representan organizaciones políticas con bancadas en el Parlamento. Entonces vamos a tener, por un lado, a un ejecutivo pidiendo que se ajuste, ¿no?, el presupuesto, que se ajusten las cuentas, que se ajuste el cinturón, para ponerlo en metáfora, y por otro lado a candidatos que de pronto pueden hacer miles de anuncios que no necesariamente van a ir de la mano con ese ajuste de cinturón. ¿Va a ser posible el ajuste en campaña? Yo creo que sí, pero va a depender mucho de ustedes, los periodistas. Ajá. ¿Cómo ¿Por así? qué? Porque tienen el micro, tienen la pluma, tienen los medios y pueden hacer lo que la Constitución les señala también como un atributo a la prensa, educar. Tenemos que educar al elector. ¿Qué le pediría en ese sentido también a los candidatos? Porque la ministra hablaba de esta iniciativa donde ha convocado además, usted lo decía, la representante del Tribunal Constitucional, gobiernos regionales, gobiernos locales, exministros de Economía, pero el señor Tuesta, por ejemplo, decía deberíamos dejar una suerte de reglamento que pudiera ser aplicado para evitar que esto vuelva a ocurrir o que haya la tentación de que vuelva a ocurrir. Los candidatos a la presidencia han firmado un pacto ético. Bueno, no todos, los que han querido voluntariamente tienen un pacto de comportamiento, digamos, de buenas formas. Y que han habido ya en varias elecciones y no han servido para nada, ¿no? Podríamos de pronto también trasladar ese compromiso de manejo fiscal a una mesa en la que se vea qué candidatos están dispuestos a la firma o no. Ojalá, a mí me parece una buena idea. ¿Quién Ojalá debería se tener la cumpla. iniciativa para ello? Yo creo que tendría que ser alguien que se presente como neutral, y en este caso el presidente de la República. ¿Podría ser él? O el presidente del Congreso. ¿Le diría a usted? ¿Cómo? Si fuera asesor de Gerí, ¿le diría a usted que promueva ese pacto? Pero por supuesto, se lo gritaría, no se lo diría. A ver si escucha. Así es. A ver si escucha. Ahora, no esperemos de los candidatos mucho, menos de los NN, que hay montones. Los serios ya sabemos cómo son, pero que en estas cosas del gasto a veces se vuelven populistas. Sí. Pero la mayor cantidad de NN que hay en esa lista de 38, creo que son los candidatos presidenciales, oye, esos NN, para pasar a tener un nombre, van a comenzar a gritar sobre el gasto, y más gasto, y más gasto, y hacer ofrecimientos populistas. Y como hay idiotas que se la creen, tendrán sus votitos. A ver, de cara a lo que será la campaña y a lo que ha dicho 38 candidatos, escuchaba a la señora Fujimori decir que ella no descarta la posibilidad de ceder la candidatura a la presidencia en aras de que de repente haya un candidato
o del fujimorismo o de otra fuerza política que eventualmente pueda aglutinar. ¿Es posible todavía pensar en acuerdos antes de abril y de las elecciones? Lo veo bien difícil. Buena intención, pero está tardía. Oye, pudo hacerlo con Kuczynski, en que tuvieron, creo, 72 parlamentarios y tenían las riendas del Congreso, y no lo hicieron. Y se reunieron varias veces a propuesta del cardenal Cipriani en la casa de Cipriani, y fuera de orar no se llegó a nada. Entonces, que han habido oportunidades y las han dejado pasar sin acogerlas, y hoy día ya eso es tarde. No nos olvidemos también que para el 2021, con Ángel Delgado y Hugo Guerra, hicimos la coordinadora republicana. ¿Con qué idea? De ser bisagra y lograr que los partidos políticos que más o menos pensaban lo mismo en el plan de inversión, en el plan de desarrollo del país, en el plan de más justicia, etcétera, pudieran unirse. Y fracasamos de medio a medio. Y por supuesto, para el 2026 ni intentarlo, porque ya teníamos la experiencia esa. Así fue. De acuerdo. Otro de los temas importantes de cara al año que viene es el sistema de justicia, la justicia en el país. ¿Cuál es la evaluación que hace y cómo anticipa usted podríamos empezar a recuperar una autonomía y un sistema de justicia en el que confíe la ciudadanía? Mira, es un desastre y me quedo corto. ¿Puedes creer que en un caso, teniendo un estudio, formando parte de un estudio en que somos 15 abogados, etcétera, en que un desalojo me ha demorado 7 años? ¿Puedes creerlo? Mira, oye, lo del Frontón, 40 y no termina, y ya se murió Lucho Gianpietri. Esto no es justicia. Pero el tema de resolver todo el tema de la justicia no solamente es Poder Judicial y Ministerio Público. Tienes, por ejemplo, también el tema de los procuradores. ¿Tiene lógica que los procuradores sean autónomos, que no dependan del sitio en que estás? Por ejemplo, un procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ministro está sometido a la decisión del procurador, cuando debía ser al revés. Tienes el tema del INPE, tienes el tema de la justicia militar, definir clarísimamente cuáles son los feudos de lo judicial normal y de lo militar policial. Es un montón de cosas que están muy juntas. Tienes la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia está justamente pidiendo que se respete la autonomía en las decisiones que toma con relación a nombramientos, sanciones, para ir cerrando antes de que nos gane el tiempo. ¿Cuál es su opinión sobre esto que ha parecido ser una suerte de intervención en fueros del Ministerio Público y del Poder Judicial por parte de la Junta? Que se están entrometiendo no solamente en temas de la Junta, en temas del propio Congreso, en temas de otras instancias que no tienen nada que ver. Mira, hay decisiones que son exclusivas y excluyentes. Por ejemplo, el juicio político. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial? La vacancia. ¿Por qué tienes que estarla cuestionando en el Poder Judicial si es atributo solo del Congreso? La atribución judicial y de Ministerio Público puede ser en acciones contenciosas administrativas, porque lo dice especialmente la Constitución, pero no en temas que son exclusivos y excluyentes. La Junta de Justicia, nombrar y desechar a magistrados. Pero ¿quién garantiza la independencia de una Junta que pasa también por decisiones políticas a través del Congreso? Nombrándolos bien. Pero el Congreso, sus decisiones son políticas. Una vacancia es política. Pero una Junta no debería ser política. En nombramientos y en esos no, porque para eso no están. Pero tú no le puedes decir, oye, usted no tenga su corazoncito por un candidato. Lo tienen. Bien.
Muchas gracias por estar con nosotros. Con gusto. Que tenga con una gusto. feliz Navidad. Lo mismo para ustedes y para todos los que nos están escuchando. Gracias. Muy Gracias. buenas noches. Vamos a ir a la pausa y continuamos en Prueba de Fuego. Continuamos con el programa. Esto es Prueba de Fuego a través de la multiplataforma de RPP. Otro de los temas que nos marcan a fin de año es el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad, y de cómo todo lo que se ha intentado, si es que se ha intentado realmente, porque los ciudadanos reclaman una estrategia que hasta ahora parece no llegar, ha caído en saco roto. Estados de emergencia que se han prorrogado, ¿no? Medidas que se han adoptado, como por ejemplo restricción para circular en motocicleta y otras por el estilo, pero que a la larga las cifras no se muestran, no han funcionado. El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, está con nosotros justamente para hacer un balance y de anticipar acaso algunas recomendaciones que debería tomar en cuenta este gobierno y este Congreso de cara a lo que le queda hasta el 28 de julio del próximo año. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación, Mario. A ver, este ha sido un año en el que si una palabra se ha repetido es el de la extorsión y el sicariato. La extorsión se ha convertido en una suerte de negocio muy rentable, porque han proliferado bandas. Ya no hablamos de un gran cártel, digamos, con una cabeza, sino de banditas que van apareciendo cada una con un nombre diferente. Lo que hasta hace un año era el Tren de Aragua, hoy se ha convertido en una suerte de bandas, repito, cada una con un nombre distinto y con un cabecilla distinto que se han parcelado el territorio. ¿Cómo hacer para empezar realmente a no solamente diagnosticar el problema, que creo que está sobrediagnosticado, sino realmente a tomar medidas que funcionen? Estados de emergencia, por ejemplo, el gobierno habla de seguir prorrogando esto. ¿Cómo decirle a la ciudadanía que esto puede ayudar, si es que ayuda? Usted lo ha descrito muy bien, el tema de la extorsión. Hace 10 años, salvo Trujillo, donde se intentaba masificar la extorsión, sí, en el Perú las extorsiones eran individuales como en todo el mundo. Hoy, sin embargo, no solo el Perú, sino la región ha sido invadida por una política, entre comillas, de extorsiones masivas, donde ya no se exige montos altos de extracción ilegal, sino más bien montos pequeños, pero se masifica a las víctimas. Transporte público, comerciantes, gente que realiza actividad comercial en la calle. Ambulantes, vendedores Claro, ambulantes los a los que se les colegios, pide las 5 clínicas. soles diarios, por ejemplo. Sin duda. Entonces, tiene una dinámica distinta, pero con otro componente. Presencia de muchos ciudadanos extranjeros y el sicariato y además acciones mortales, asesinatos, cuando la víctima se niega. En ese contexto, uno se pregunta si en realidad los estados de emergencia tienen alguna utilidad. Sí. Y lamentablemente hay que decir claramente que ninguna. El estado de emergencia es una respuesta política que a la ciudadanía le interesa un poquito porque ve militares por ahí, algunos policías por ahí, pero en el acto concreto contra el extorsionador, el motociclista que dispara, esa medida es absolutamente nula. Correcto, pero la pregunta es, ¿el estado de emergencia está diseñado para algo? ¿Está fallando la manera como se aplica, como se maneja el estado de emergencia? ¿O es que el estado de emergencia como concepto y como posibilidad real no sirve de plano y hay que ir a otra cosa? Sirve cuando existe un tumulto y manifestaciones múltiples y descontrol en la ciudadanía. Porque el estado de emergencia es eso, te detengo sin orden judicial, entro a tu casa sin orden judicial, te prohíbo reuniones masivas, pero eso cuando hay conmoción. Pero la delincuencia es clandestina, sobre todo la extorsión y el sicariato. La delincuencia es individual o colectiva, pero utilizando mecanismos básicamente clandestinos. Entonces, claro, uno se pregunta, un estado de emergencia que tiende a globalizar la acción y presencia policial y militar, ¿qué eficacia tiene contra quien llama por teléfono y extorsiona, quien manda un mensaje? Ninguna. Por eso es que siempre hemos repetido, la única receta
es obviamente la acción policial, ni las coordinaciones intersectoriales con alcaldes y gobiernos regionales, ni las visitas del presidente o quien fuera a las dependencias policiales. Es acción policial previa inteligencia, previa uso de la tecnología, que diría se está haciendo, pero todavía con mucha timidez, sin tener en cuenta la dimensión del problema que hoy vive el Perú. No es casual que en octubre haya habido 75 asesinatos vinculados a la extorsión. En noviembre creo que son 72, 74. Y en lo que va de este año, 56. Cifras que lo acaba de dar el comandante general de la policía. Es decir, esas cifras uno lo extrapola a los años anteriores y sin duda son cifras más altas. ¿Qué significa? Que el sicariato está muy activo, a pesar de los discursos y de las acciones. Entonces, para ser muy puntual, ¿el estado de emergencia es útil? Sí, pero para temas vinculados con convulsión social, para luchar contra la inseguridad, sin la menor duda, no. Se necesita acción policial y acción policial no hay ¿Y por qué receta. cree que no se le pone fin y que continúa la prórroga? Yo creo que lo que buscan es una foto inmediata. El político necesita un retorno rápido del aplauso ciudadano. Y por lo menos decir que uno está en estado de emergencia suena a que se están haciendo cosas. De alguna forma, pero en el fondo, si eso no se complementa con acciones policiales intensas, como por ejemplo la creación de esta Dirección General contra las Extorsiones, pero cuyo destino no lo tenemos claro. No tengo claro cuántos efectivos hay, si tienen tecnología, si tienen recursos, si están haciendo inteligencia sin plazo. O sea, si el estado de emergencia no se acompaña con actos mucho más intensos de la policía, quedan en el discurso político y me da la impresión que estamos casi en eso. Cuando se menciona que la minería ilegal, que es un problema grave que también ha crecido casi en paralelo con el incremento de la extorsión, con modelito, ¿no?, clave, ha penetrado el sistema, ha ingresado a través de la representación política. ¿Usted diría que se puede esperar que haya una voluntad realmente política para combatir el crimen? Me temo que no. Creo que hay que decir con mucha claridad que en los últimos años no solo minería ilegal, sino economías ilegales derivadas de la trata de personas se han casi nivelado a la generación de renta de lo que era el narcotráfico hace 10 años. Es decir, uno mira hoy, según especialistas en prohibición de generación de dinero ilegal, sin la menor duda, 10 años atrás el narcotráfico era el generador de ese recurso ilegal. Hoy casi están equiparados narcotráfico, trata de personas y minería ilegal. Preocupante. O sea, no es que retrocede, sino que nuevas economías ilegales se ponen en ese nivel y por tanto se contamina el país de un modo extraordinario. Porque ya no y también la hablamos política. mucho de narcotráfico, como si hubiera desaparecido. Que desgraciadamente ha incrementado de un modo sustantivo. Pero no le hemos puesto los reflectores. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo lo que ocurre en las ciudades, la extorsión, el sicariato, la trata de personas. Solo un dato, en el año 2016 se dejó el gobierno con 48.000 hectáreas de hoja ilegal. Hoy tenemos 96.000, es decir, se ha duplicado en un poco más de 10 años. Evidentemente se ha descuidado el narcotráfico, espero, mirar con más precisión los temas nuevos, trata y especialmente extorsión, pero el narcotráfico sigue siendo un gran drama, qué duda cabe. Claro, en este momento no genera el número de fallecidos, de asesinatos que genera la extorsión y por eso la mirada se gira con toda razón. En este momento, sin la menor duda, es la extorsión el acto ilícito que más se ha extendido en todo el país, sin excepción. Y me temo que seguimos repitiendo fórmulas que fracasan y me temo que no estamos mirando el tema en su dimensión. O si lo estamos haciendo, no estamos tomando las decisiones correctas. Claro, ¿puede un país como el Perú, con el problema que usted acaba de describir, pero con otro que convive con ese, que es el de la corrupción en la policía, puede prescindir de sus Fuerzas Armadas? Yo creo que no. Creo que el acompañamiento puede ser útil, pero es un acompañamiento simbólico, moral. Yo creo que lo que tiene que haber es una conducción de autoridad civil en el sector interior que no esté contaminado con los mandos policiales ni con la historia policial, que tenga autoridad moral y que conduzca la lucha contra la inseguridad sin problemas.
Usted ha mencionado un tema que es gravísimo, la corrupción en la policía. Yo tengo la absoluta certeza que la corrupción de hoy es mucho más alta que hace 10 años. ¿Por qué? Por un tema simple, por falta de control. A veces pensamos que la conducción de un general en retiro de policía es eficiente. Bueno, puede ser en ocasiones, pero yo prefiero un civil que no tiene compromisos con las promociones, que no tiene compromisos con su historia policial y su historia a veces no tan clara. Entonces, prefiero una persona que tenga capacidad de mando, que tenga autoridad moral y que conduzca la lucha contra la inseguridad y que conduzca, por supuesto, una política de limpieza en la policía. Es decir, tener a un civil en la cartera del Interior podría ayudar, digamos, ayudar a empezar a depurar la policía de malos elementos. Le hago esta pregunta porque también se menciona y se dice, bueno, hay que subirle el sueldo a los policías, porque cuando ganen mejor ya no serán tan corruptos, pero se va a seguir subiendo el sueldo a los policías y no vemos realmente que haya una relación directa entre el incremento salarial y la reducción de la corrupción. No, claramente. Yo creo que uno puede subir lo que uno quiera y pueda, y la corrupción va a estar ahí porque hay esquemas que son formas de vida en la policía. Y eso es un gran problema. A ver, acabo de conocer un caso en Cañete en la que usurpan en Cerro Azul un lote, luego otro grupo usurpa lo que queda y un tercer grupo en estos días un lote de una señora de 80 años. Bueno, esos traficantes tienen la capacidad para ir a la fiscalía y llevar a la fiscalía, tienen la capacidad para ir a la policía y llevar a la policía, mientras el ciudadano propietario no tiene casi ninguna capacidad. Porque estoy absolutamente seguro por un tema de corrupción y todos son traficantes de tierras. Entonces, claro, ¿quién controla? Yo diría que un ministro policía es posible, pero su capacidad de acción yo creo que a veces se tiene límite de los compromisos de amistad, de compañerismo que hay. Yo tengo la absoluta certeza de que un civil conduce mejor si tiene las calificaciones que corresponda. No es que un ministro policía o militar sea malo, pero es que la dinámica con la que viven los policías básicamente es de compañerismo, de solidaridad y de jalar a la promoción. Y yo creo que eso no le hace muy bien porque la policía es una institución valiosísima, pero tiene muchísimas taras. Tiene un compañerismo que es fatal en ocasiones, que tolera acciones, que recuerda procedimientos históricos, un poco de corrupción y que por tanto no lo detiene. Entonces, siempre he pensado que es un personaje distinto al uniforme que podría ser un mejor conductor de la policía porque tiene que darle ejemplo, porque sí le puede exigir resultados sin ningún compromiso histórico en 40 años de servicio que tiene normalmente un policía que llegue a ese nivel y por tanto creo que esa tiene que ser la línea. ¿Qué puede dejar este gobierno? Usted me preguntaba hace un momento. Sí. Yo creo que lo que puede dejar es una Dirección General de Extorsiones sólida, pero con recursos, con más personas, que cuantifique y que comience a hacer trabajo de inteligencia. Y estoy absolutamente seguro que en 3 o 4 meses, antes de que el presidente Geri se vaya, puede generar resultados concretos. Si no, todas sus salidas y sus visitas a los penales y su reforma en el INPE le van a pasar la factura. Hasta ahora diría que ha tenido gestos políticos interesantes, pero no veo que esos gestos tengan el acompañamiento de acción real, concreta, contra la delincuencia. Veo que está más en el discurso y estoy seguro que eso le va a pasar la factura luego. El coronel Reboredo, bueno, general, ahora ya general Reboredo, ¿es la persona correcta? ¿Le parece que ha sido una buena elección? ¿Y qué necesitaría esta división o unidad contra la extorsión para realmente convertirse por lo menos en un equipo que genere confianza? Yo diría que es una persona idónea, tiene experiencia en el tema, acaba de ser ascendido a general, espero que continúe con esa dirección. Algunos discuten su ascenso, pero yo siempre he pensado que pueden haber ascensos excepcionales con personas que han sido toda su vida operativas y que no han tenido tiempo y a veces el conocimiento suficiente para aprobar algunos exámenes que... Que es justamente lo que se ha criticado con Correcto. relación a... Lo que pasa es que
vinculado a los ascensos hay mucha gente que estudia y estudia y estudia, Sí. que está muy cercana al poder y que en cambio los operativos no tienen tanto ese tiempo. Yo creo que por el bien de la institución uno tiene que equilibrar un poco el policía, comillas, académico con el operativo, que me parece aporta muchísimo a la institución. Y por tanto yo saludo el ascenso del ahora general Robredo. Y creo que es una persona capaz. Espero que no lo muevan, espero que le den recursos. Reitero, tenemos en la policía 140.000 hombres. No me digan que no podemos poner 1.500, por ejemplo, en una dirección tan importante ahora. Tenemos algunos cientos de vehículos. También se puede direccionar, porque es un tema de emergencia. O lo entendemos o no lo entendemos. ¿Hay recursos? Claro que hay recursos. No me digan que no hay recursos. Lo que no hay es capacidad de gasto. Quizás lo que no hay mucho es tecnología, pero busquemos un mecanismo de emergencia para adquirir tecnología y en un contexto que vive el país, dotemos esa dirección, hagámosla poderosa, muy firme, como la DINCOTE en su tiempo, pero con más recursos, con más respaldo, y estoy seguro que este fenómeno que se está comiendo el país, hay que decirlo con claridad, se está comiendo el país, puede ir bajando progresivamente. De acuerdo. Ahora, 140.000 hombres igual con un déficit de policías. Sin duda. Pero, a ver, yo estoy vinculado a este tema hace ya muchos años y la verdad, nunca tendremos un escenario ideal para hacer algo ideal. Siempre habrá déficit de recursos, quizá yo diría más déficit de capacidad de ejecución, siempre habrá déficit de personal, entonces hay que trabajar siempre en la emergencia. Nuestro país siempre en crisis, en dificultades, y no hay ninguna institución, quizás salvo el BCR, pero las instituciones en las que yo he trabajado, y han sido varias, siempre están en crisis y hay que, por tanto, aprender a vivir en crisis tomando decisiones importantes. Eso es una resignación. No. Solo que nuestro país es un país subdesarrollado, digamos, de ingreso medio, con dificultades múltiples, con crisis política. En ese contexto hay que aprender a vivir en ese contexto, en esas circunstancias y saber tomar decisiones prontas en ese contexto. Cuando dicen, por ejemplo, reclasificamos presos o no sé qué, algo en cárceles, pero para eso necesito 5 penales o necesito... Entonces, no se hace en la realidad nada, absolutamente sí, hay propuestas. Ha tocado un tema interesante porque tiene que ver también con la lucha contra la inseguridad, que es el sistema penitenciario y la situación de hacinamiento que se vive en los penales. Hay quienes dicen, bueno, empecemos a utilizar, por ejemplo, algunas instalaciones militares que no están siendo del todo utilizadas para recluir ahí presos. ¿Qué opina usted de esa posibilidad? Es una posibilidad. No conozco un cuartel que esté en un estado adecuado para albergar personas privadas de libertad. Yo creo que lo que hay que hacer es algo tan básico, hacer penales. O sea, es verdad que cuesta 400 millones promedio un... Pero ahora, construir un penal requiere también de personal para que lo administre. Bueno, necesita personal, necesita recursos, necesita sobre todo decisión política. A ver, el último penal que se ha inaugurado ha sido en el año 2015. ¿Por qué no se han hecho más? Tantos discursos hemos escuchado en el gobierno anterior, promesa de 10.000 presos, 20.000 tipo Bukele y cosas, y que, la verdad, puras mentiras. No existe hoy un penal que se esté construyendo en el país. No existe. Salvo el de Ica, pero comenzó en el año 2016 y que está al 40%. No existe un solo penal, salvo un pequeñito penal de 800 presos en Abancaya, Purímac. Pero, ¿por qué no tenemos penales? Porque de verdad la autoridad no le interesa hacer penales, porque sabe que hacer un proyecto le toma 1 año, construir le toma 2 o 3 años y que por tanto no va a poner su plaquita con su nombre. Pero eso es mirar doméstico. Quien cumple una función tiene que mirar adelante y no importa si pone o no una placa, si pone o no la primera piedra. No hay forma. Necesitamos penales de alta seguridad, sin la menor duda, pero hay que comenzar a formularlo. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tenga una feliz Navidad. Gracias, Mavila, igualmente. 2026. Feliz Navidad. Vamos a ir a la pausa y regresamos.
Muy bien, continuamos con este programa especial. Está con nosotros el expresidente del Congreso, César Sumaeta. Recuerdo que lo tuvimos hace algunas semanas o meses atrás en Ampliación de Noticias. Tuvimos una conversación sumamente interesante de cara a lo que vamos a enfrentar el próximo año. No es una elección cualquiera, elegimos presidente, pero cambiamos además el Congreso de la República. En principio, ¿le parece que es una noticia auspiciosa para el país volver a la bicameralidad? Bueno, yo creo que sí, por una razón muy sencilla. Si es que ya nadie se atreve a dar un golpe de Estado o interrumpir la vida democrática del país, por lo menos es más difícil el proceso de vacar a un presidente. Más difícil. Claro. La última vacancia que hemos tenido con Dina Boluarte prácticamente ha sido en horas. ¿Qué opinión le merece, antes de continuar analizando esa posibilidad del Congreso bicameral, cómo vio el proceso de la señora Boluarte? Porque, a ver, calza el motivo por el que se la vacó, la incapacidad para combatir la inseguridad a raíz del ataque a una orquesta de música muy popular. En lo que es la incapacidad moral permanente, ahí hay quienes han dicho, hombre, no es que apoyemos el gobierno era pésimo, pero la forma o el motivo por el que se la vacó no era precisamente constitucional. Lo que sucede, Mávila, es que el concepto de incapacidad moral permanente puede ser interpretado de A a Z porque no está regulado ese principio constitucional, ¿no? Yo creo que ahora que tenemos doble cámara hay que estudiar profundamente, claro, cuidando que no nos vayamos muy a un lado de cubrir totalmente al presidente de la República, ni tampoco que tengamos una feria de denuncias por vacancia, de querer vacar al presidente y todo eso, ¿no? Yo creo que no existe realmente un concepto de incapacidad moral permanente de Dina Boluarte como para que lo hayan sacado en 10, 12 horas, me parece, ¿no? ¿Había denuncias anteriores? Claro, exactamente. Tenía denuncias, procesos por el tema de los roles, por el tema de las cirugías, y más o menos dos o tres otras cosas más. Pero eso ya tenía su propio proceso, porque en todo caso, en su momento, cuando esos temas estaban vigentes en la opinión pública y Dina Boluarte no quería ni explicar porque no salía a la prensa, no daba entrevistas. Y el Congreso tampoco ejercía control político. Y ha mentido un montón de veces, ¿no? Es la verdad, ¿no? Porque él decía, no, que me he hecho una simple operación, pero finalmente hasta el propio médico que lo operó salió a decir la verdad. Y el Congreso, lógicamente, no ha hecho control político. El control político era que en ese momento, posiblemente, la cosa de ella era más severa como para poder construir la figura de la incapacidad moral permanente para vacar a la presidenta de la República. Por eso, en esa circunstancia, este Congreso que ha defraudado a la ciudadanía, ¿no? Patricia Juárez decía el otro día que ha sentido vergüenza en determinados momentos, hoy todos hacen mea culpa y autocrítica, es el que decide volver a una fórmula que ya se había sometido a una consulta ciudadana y no había prosperado. Por eso le pregunto si sigue siendo una noticia auspiciosa y cómo reconciliar al ciudadano de a pie con el Congreso de la República, si es que se puede. Yo lo que pienso es que las sanciones tienen que ser más severas. Yo creo que estamos en un corsé. Un congresista, por ejemplo, que se porta mal, que no tenga implicancias penales, solamente puede ser suspendido hasta 120 días. Yo creo que eso hay que abrir. Tiene que haber una pena una sanción mucho más severa. ¿Cómo cuál? Bueno, pues 6 meses, 1 año sin goce de haber. Yo creo que eso, por ejemplo, va a ser muy difícil que alguien se atreva a cometer una infracción que puede terminar en una sanción muy grande de 1 año fuera del Congreso y suspendido y sin goce de haber. En segundo lugar... Pero eso va a depender del propio Congreso. Claro, pues para eso se tiene que haber un proceso de reforma de la Constitución. Y un segundo tema que al final del programa que me entrevistaste tú con Fernando Carvalho, yo decía que la incapacidad moral tiene que ser una figura que ponga en el mismo nivel a todas las autoridades, de rey a paje. En algunos países, Mávila,
la inhabilitación para ejercer función pública ya es de por vida. Ya no regresas nunca más a ejercer función pública. Por ejemplo, tienes un presidente, un ejemplo, de 45 años. La Constitución te dice que solamente le puedes inhabilitar hasta por 15 años, no hay más. Ese cumplido su condena en 15 años, ¿cuántos años tiene? 60. 60. Y está habilitado para postular de nuevo a la presidencia de la República. ¿Me entiendes? Entonces, los políticos, nosotros mismos tenemos que ser muy severos con nosotros mismos. Y no hay otra forma que inhabilitar de por vida. Compadre, ¿sabe qué? Chao. Nunca No más. nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Ahora, podemos No puede haber de esperar voluntad, porque las dos cosas que está mencionando, poner claridad, ¿no? Luz sobre la figura de la incapacidad moral y por otro lado también sobre la inhabilitación, dependen del Congreso. Yo sé que sí, yo sé que va a ser un trabajo muy difícil, especialmente en el Senado, porque finalmente el Senado es el que revisa Sí. una fórmula constitucional de esa naturaleza. Pero la tenemos que hacer, porque yo digo, si no ponemos vacunas, pero vacunas de verdad, que sean candados, ¿no? No vamos a poder avanzar. Yo digo, ¿qué hacemos? La suspendemos por un año, puede cumplir un año también y regresa por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la figura de la inhabilitación tiene que ser una figura muy drástica. O sea, el pueblo nos pide eso. Entonces, los políticos, si queremos ejercer y hacer política en el Perú, en cualquier cargo, ya sea de presidente de la República, de ministro de Estado, en este caso senadores, diputados, alcaldes, gobernadores o cualquier otro cargo público, por elección popular o nombrados, tenemos que ser severísimos, porque el Estado paga a sus funcionarios electos o nombrados por hacer una función pública en favor del ciudadano. Ese es otro reproche que se hace al Congreso, el tema de los gastos. Eso, por ejemplo, no puede ser. Mira, yo te cuento. Yo presidí un Congreso de 120, pero en el trayecto aumentamos 10 más. Sí. ¿Ya? Porque Lima Provincia no tenía sus congresistas. Entonces, ¿qué pasaba? Lima Metropolitana elegía a los congresistas de Lima Metropolitana y Lima Provincia. Pero todos eran de Lima Metropolitana y nunca más se iba a Lima Provincia. Entonces que había que abrir un espacio para la Lima Provincia y creo que uno más al exterior y otros departamentos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo hice todo eso con un presupuesto, cambié la Cámara, inclusive para hacer un nuevo hemiciclo en la Cámara de Diputados, diré en el Congreso, para colocar 10 escaños más. A mí me entregaron 324 millones del 2010 al 2011. ¿Y sabes cuánto me sobró? 24 millones. Y bueno, ahí tuvo algunos problemas con los colegas porque quería que ese dinero se reparta entre lo que se iba. Y yo le digo, oye, ¿cómo no vamos a repartir un dinero si te está haciendo con tu sueldo de julio, con tu gratificación? Algunos que regresaban a provincias con claro, los gastos. Los gastos de desinstalación. Desinstalación, sí. Yo le digo, oye, vayámonos ya, ¿no? Y devolví al Tesoro Público. Y por eso me gané un lío. Me dijeron de todo, ¿no? 324, entonces, es perfectamente sí. posible tener un presupuesto muy austero. Hoy día creo que estamos llegando a 1.500, Sí, me parece. sí. ¿Cuánto hemos aumentado? 10 parlamentarios más. Es como si la inflación en 15 años hubiese sido entre 500 a 600%. Y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Entonces uno va al Congreso y ve que se tropiezan por una computadora, porque para una computadora hay como 4 o 5 trabajadores y se crean comisiones especiales. Las comisiones especiales se acabó. En la comisión ordinaria tú puedes crear subcomisiones para estudiar el Código Penal o la descentralización o el tema de la minería ilegal, pero son los mismos congresistas y es el mismo personal de la comisión, ¿no es así? Pero cuando se arma la famosa comisión especial para estudiar el turismo, para promover inversiones, eso ya es para quedarse
con un personal... Claro, incrementar la burocracia. Con un equipo de, creo que es 5 o 6 personas, y el señor congresista que preside esa comisión especial se queda a los 5 años presidiendo la comisión especial. Bueno, las comisiones especiales tienen un periodo de 60 días, 90 días, 120 días. Como agencia de empleos. Exactamente. El Congreso se ha convertido en una agencia de empleos. Esa es la pura verdad, donde cada bancada dice, yo quiero 5 más, y entonces a todos lo reparten 5 más. Yo quiero 1 más, entonces a todos le dan 1 más. No pues, no es así, no debe ser así y no puede seguir siendo así. Correcto. Vamos a la calidad de las leyes también. Esa es otra de los retos que tiene el próximo Parlamento, porque precisamente se justifica la bicameralidad para mejorar la calidad de la legislación que de allí emana, ¿no? ¿Por dónde ha ido el deterioro legal, digamos, en la producción parlamentaria de los últimos años? ¿Dónde se ha visto mejor expresada o mejor expresado ese deterioro? Bueno, hay un concepto en el Congreso o una figura que se llama la doble votación. Sí. ¿Ya? Voto hoy día una ley y después de una semana se ratifica la votación. Ajá. ¿No? Supuestamente para hacer modificaciones, mejorar el texto, no se hace. Ya no se espera la semana. El propio presidente del Congreso, por presión de la bancada, dice, hoy día mismo votamos. O se exonera de ese claro, hemos escuchado varias veces, se exonera del trámite de los 7, 10 días y vamos a la votación. Y esa misma noche supuestamente se reemplaza al Senado con la doble votación. Pero ahora ya no, en la práctica no se ejerce eso, porque esa misma noche que se vota la ley, le exoneran del doble voto y ratifican la votación. Por eso es que la calidad de las leyes no son buenas. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Lo que en diputados se trabaja, en comisiones, con convocatoria de expertos, la opinión de los gremios, de los interesados, se vota en diputados y va al Senado para revisar ese proyecto de ley. Pero no se revisa en el Pleno. Ahí también tiene que estudiarse bien. Para eso tiene que haber convocatoria a verdaderos especialistas. Pero también, Mávila, el Congreso tiene funcionarios especialistas. Lo que pasa es que los congresistas llevan de la calle contratado otra gente que no conoce nada. No tenemos funcionarios que hemos mandado preparar, que tienen 20, 30, 40 años, que saben al revés y al derecho por dónde va una ley. Eso ¿Cuál pasa es también cuál es el costo fiscal? ¿Cuál es el costo social? Los requisitos que se requiere para la contratación de trabajadores en el Parlamento. No, lo que pasa es que han abierto la puerta, ¿no? Yo vi que abrieron la puerta y ahora, por ejemplo, para ejercer un servicio profesional 6, creo que no se necesita título profesional. Cuando esa valla ya la habían subido a título y maestría, y de ahí hemos elevado a doctorado, ¿no? En gestión pública, en derecho parlamentario, como debe de ser, porque el trabajo de una ley es bien delicado. No se puede sacar leyes como volante, porque tiene consecuencias sociales, consecuencias económicas, consecuencias en la caja fiscal. Puede tener todo tipo de consecuencias. Entonces, no es bueno el Congreso por sacar 500 leyes o 1000 leyes, o porque un parlamentario presenta 500 proyectos de ley, sino, como tú dices, por la calidad de la ley. Y sacar una buena ley tiene que demorar, tiene que estudiarse, consultarse, no solamente con organismos del Perú, con organismos internacionales, con especialistas, pero no necesita el Congreso gastar dinero para eso. No necesita el Congreso gastar dinero para eso. Yo te pongo, por ejemplo, un ejemplo. En una oportunidad y yo quería hacer un trabajo sobre la ley de comercio exterior, cuando todavía no había Ministerio de Comercio Exterior, me acuerdo. El Ministerio de Comercio Exterior era parte del Ministerio de la Producción, de la Industria, creo que el título de la tarjeta del ministro era más largo, ¿te acuerdas? El ministerio, sí. Exactamente, ¿no? Ministerio de Pesquería la anularon. Sí, claro. ¿no? Entonces se abrió, se quedó el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y entonces para el tema de comercio exterior convocamos a una persona que hable e interprete perfectamente el inglés. Cuando no había, pues hoy día con la tecnología tú puedes traducir a cualquier idioma. Y de las 300 personas que había en el Congreso no había uno que podía manejar el inglés con mucha soltura, ni escribir ni hablar bien. Ahí sí tuvimos que contratar
un especialista de fuera del Congreso. Pero ahora ya no. Ahora los funcionarios también tienen que hablar un idioma, tienen que escribir. O sea, a esos niveles tenemos que llegar. Está bien que los congresistas lleven pues, algunos partidarios a su despacho, pero no pueden inundar de gente que no tiene ningún conocimiento de la legislación, ni qué significa el concepto de costo-beneficio, el famoso artículo 75 de la Constitución. Y yo dejé firmado un convenio con la Católica para que le enseñe a los parlamentarios cómo se construye el costo-beneficio de una ley. Interesante. Pues, pero nadie lo usó. Costo, lo voy a volver a hacer. Sí. Segundo, un convenio con el Banco Central de Reserva para que los que no son economistas ni conocen de finanzas, el Banco Central les enseñe a leer las notas semanales del Banco Central. Cuando dice cómo está el gasto corriente, cómo está el comercio internacional, cómo está la deuda, el servicio de la deuda, cómo está el déficit fiscal. En la nota semanal, que ahora no te dan en físico, sino está en la web del Banco Central, ahí está todo. Pero hay que aprender a leer, porque inclusive tiene un glosario de términos. También he firmado un convenio con el Banco Central para que los congresistas, si no van al Banco Central, venga a su oficina, un funcionario del Banco Central, y le enseñe a leer correctamente las notas semanales del Banco Central, y que la Católica le enseñe qué es lo que significa el costo-beneficio. Y así seguiremos sugiriendo más convenios. Porque no, pero en este caso no nos cuesta nada. Claro. Con el Banco Central no nos costó un sol, ni con la Católica un sol. Podemos firmar también convenio con la Pacífico, bueno, en fin. Y no le cuesta un sol al Congreso. De acuerdo. Entonces, la tendencia es que el parlamentario tiene que ir a especializarse. Claro, y aquí una sugerencia. Bueno, este sí es un tema más difícil. Yo creo que los congresos deben tener solamente 2 presidentes. Están ambas cámaras. Un presidente 2 años y medio y otro presidente 2 años y medio. Las comisiones igual. Cada 2 años y medio cambias de comisiones o te ratificas en el mismo. Ahí la tendencia va a que el parlamentario se especialice en el tema agrario, en el tema minero, en el tema de energía, en el tema de educación, en el tema de salud. Sí, da mucho y más. Además, y con esto termino, Mávila, ¿qué es lo que sucede? El pueblo conoce quiénes son los miembros de esa comisión. Pongámonos de acuerdo ahorita. ¿Quiénes son los miembros de la Comisión Agraria? Ni tú ni yo, ni tú ni yo sabemos ni quiénes son, con eso ni quién es el presidente. Le agradezco ¿no? mucho que haya estado con nosotros en este programa y pero volveremos a hablar. Que se pueden hacer, claro que y sí, se deben de hacer, y deberíamos ponerlas más en agenda. Muy amable y muchísimas gracias por estar acá y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, Mávila. Gracias, y para ustedes también, que tengan una linda noche buena. Nosotros volvemos el 26, por supuesto, con las entrevistas que usted espera aquí en RPP. Muy buenas noches y feliz Navidad.